Ya. Gracias. ¿Me avisan si está todo bien? ¿Ahora sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, Gonza, sí se ve. Sí, Gonza, todo bien. Sí se escucha, ¿no? Hola, Mari, Sí, buenas. todo ok. Buenas. Ya. Voy a ubicarme bien. Y ahorita ya comenzamos un minutito. Sí están aceptando lo que han ingresado o algo, ¿no? Ya, voy a ubicarme bien. Ya, eso. Ahora sí. Ya, pues bueno, entonces comenzaremos, ya, porque el tema es un poquito. Me van diciendo ya si se escucha algo, si está entrecortado o si es que quieren opinar algo, me cortan nomás, ya. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, Gonza, todo ok. Ya, listo. Comenzamos entonces. Ya, vamos a hablar acerca de la anatomía de los músculos extraoculares. Ya, en esta primera parte, aquí en esta gráfica se colocan los músculos extraoculares, que en total son 7. Por favor, apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias. Si es que tienen que hablar así, lo prenden nomás y me hacen preguntas, pero para que no se pueda escuchar interferencias, por favor. Ya, entonces, los músculos extraoculares son 7, ¿ya? Como vemos ahí, 4 músculos rectos, ¿no? El músculo elevador del párpado superior, ¿no? Tenemos y 2 músculos oblicuos, ¿no? En total son 7 músculos extraoculares, los cuales la inervación va a estar dada. El músculo oblicuo superior va a tener el cuarto par, que es el troclear. El músculo recto lateral va a estar inervado por el sexto par, y los demás músculos, que es el elevador del párpado superior, el músculo recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior, van a estar inervados por el tercer par. El tercer par va a tener a su vez 2 ramas, ¿no? Cuando viene desde su origen, ese tercer par craneal va a tener una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a inervar, como vemos en esta imagen, al elevador del párpado superior y al recto superior. Esa es la rama superior del tercer par craneal, ¿ya? Ahora, la rama inferior del tercer par craneal va a inervar, como vemos en esta imagen, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. Pero en el oblicuo inferior, este nervio va a tener una capacidad, por ahí van a pasar por el nervio del oblicuo inferior, que viene de la rama inferior del tercer par craneal, va a pasar las fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas son importantes en el reflejo. Por favor, apaguen sus micrófonos porque se escucha un... Ya, las fibras ponnos a mí y a Diana de confecciones, sino para silenciarlos, por si acaso. No, creo que está Fati. Fati está de anfitriona. No sé. Ya. Dale, no problema. Entonces, como decía, el nervio del oblicuo inferior, ya va a tener las fibras parasimpáticas, van a viajar por ese nervio. Y esas fibras parasimpáticas son importantes para el reflejo pupilar, ¿no? Como bien sabemos, el reflejo pupilar, que es con el estímulo de una luz, va a viajar por el segundo par, que es el nervio óptico, y luego se va a ir al núcleo de Edinger y Westphal, que está acá, ¿no? En esta zona, como vemos en el gráfico, y a partir de ahí va a lanzar sus fibras parasimpáticas para el músculo ciliar, perdón, el músculo de la pupila, ¿no? El músculo constrictor de la pupila, y eso va a generar una miosis. Pero toda esa vía parasimpática va a viajar por el tercer par, pero por la división inferior, que es sobre todo por el oblicuo inferior, el nervio del oblicuo inferior. Y también ahí está la acomodación por
Gonza, hola, no sé si es mi internet o ya no escucho nada de tu audio. No, se cortó, no se escucha nada. Creo que se le ha cortado la... A ver, esperemos Gonza, no un se ratito. escucha. Sí, hay que esperar un ratito porque de repente se le ha ido la señal. ¿Puedes esperar un ratito para que se vuelva a conectar? Christopher, Diana, ¿saben algo de Gonzalo? No me responde, Fátima. Algo ha pasado. Ahorita Christopher parece hablando con Gonza. Un segundo. Fátima, yo tengo una exposición pendiente que podría... Yo Ah, estoy, ya, Gonza, ¿me escuchas? está bien. Sí, Gonza, justo. Me había llamado Christopher, no sé por qué, y se cortó. No, lo que pasa es que no se te escuchó desde que estabas explicando los núcleos del tercer par. Ah, ya, pero Ahí se cortó todo. si me llama, se Antes se había cortado ya. Es que antes de eso se había cortado, Gonza. Por eso te estábamos tratando de comunicarnos contigo. Ah, ya. Bueno, qué raro, ¿eh? En verdad nunca ha pasado esto. Y estoy en la misma
Voy a Sí. compartir mi pantalla. Ya, Gonza, todo ok. No me permite compartir pantalla. A ver. Porque no me han hecho Ya estás, confitrión. ya estás. Ya. Su primera vez que pasa esto. Ya, ahora sí. Sí, sí. Sí, Gonza, todo ok. Ya. Ahora sí. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Ya, disculpen, Se ve, se escucha. en verdad no me había pasado esto. Aquí estoy en una zona donde sí debe haber buena señal, pero no sé qué ha pasado. Bueno, ahora sí. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Justo Ya. te quedo ahí. Ajá. Ya, justo acá me he quedado, ¿no? Sí. No sé en qué parte, porque ahí el oblicuo inferior, las fibras parasimpáticas por el nervio del tercer par, ¿no? Por ahí viajan. Ujú. Ya, eso creo que sí lo expliqué, ¿no? Sí. Ya, ahora los músculos horizontales del recto, ahí está explicando y se ha cortado ni cuenta, me da. Bueno, ahí se ven el recto medial, que el origen es el anillo de Zinc, como vemos acá, y el recto lateral, que también su origen es el anillo de Zinc, y pasan por las paredes orbitarias lateral y medial, ¿no? Se van a insertar hacia adelante. Este es el más simple, ¿no? De los músculos rectos. El otro es el músculo recto, la parte de los movimientos verticales. Aquí tenemos el recto superior, como vemos acá, el recto superior también el origen es en el anillo de Zinc, y va a tener un curso que va a ser hacia adelante y va a estar por encima del tendón del oblicuo superior, como vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Y va a formar un ángulo, una angulación, con el tendón del oblicuo superior de 23 grados en el eje primario, ¿no? En la posición primaria del ojo, en su inserción de ese recto superior, ¿ya? Ahora pasamos al otro músculo. Esta es una visión desde la parte inferior para ver el recto inferior. El recto inferior también va a tener un origen en el anillo de Zinc, como vemos acá, y el recorrido va a ser de atrás hacia adelante y va a pasar por encima del músculo oblicuo inferior, como vemos acá, por encima, ¿ya? Y se va a insertar igual también en un ángulo de 23 grados en posición primaria con el eje visual, ¿no? Como vemos acá, ¿ya? Ahora pasamos a los músculos oblicuos, ¿no? Que es un poquito más complejo, ¿no? Aquí vamos a ver el oblicuo superior. El oblicuo superior, como vemos, va a tener un origen, aquí va a ser diferente. El origen, como vemos acá, va a estar por encima del anillo de Zinc, no del mismo anillo de Zinc, sino por encima, ya en el ápice orbitario también, en la parte posterior. Y luego va a tener un recorrido que va a ser medial, en la pared medial, ¿ya? El recorrido va a ser superior, medial, anterior, y luego va a unirse a un tejido cartilaginoso que es la tróclea, ¿ya? La tróclea, que es como una polea, que va a estar localizada la tróclea aquí. Aquí hay una fosa de la tróclea que está en la parte del reborde orbitario superior, en el hueso frontal, como vemos acá, en el lado medial, ahí se inserta la tróclea, ¿no? En ese gráfico está ahí puesto, y va a ser una desviación, y ahí, en ese lado, justo, el músculo se va a convertir en tendón del oblicuo superior, y va a ser una angulación de 51 grados con el eje visual en posición primaria. La función de la tróclea se dice que es básicamente darle una fijación hacia atrás y medial, hacia el costado del músculo oblicuo. Y con respecto a la inserción del tendón de la tróclea, ¿no? Porque es un tendón que se va a insertar y va a estar por debajo, como vemos, del oblicuo superior, por debajo del recto superior, ¿ya? Y se va a insertar así, por debajo, como vemos en esta imagen, ¿no? Ahora pasamos al oblicuo inferior. ¿Se está escuchando? ¿Se está viendo? Sí, Gonza, todo ok. Ya, listo. Entonces continuamos. El oblicuo inferior ahora, el origen va a ser
por fuera del anillo de zinc completamente, ¿no? Es otra localización, como vemos en esta imagen. Va a iniciarse el origen del oblicuo inferior. Aquí estamos viendo un gráfico del hueso del piso de la órbita en el hueso maxilar. El hueso maxilar en la parte medial, que es este rosadito, es el hueso lagrimal, que tiene una fosa, un ducto por donde pasa el conducto nasolagrimal, tiene un huequito, que es ese ducto, ¿no? Lagrimal. Al costado lateral a ese, ahí es el origen del periósteo del hueso maxilar, ese es el origen del oblicuo inferior. Ahí coloqué esa imagen para que exterior y como vemos, y se va a insertar en justo al lado del recto lateral, como vemos acá, justo debajo, al costado del recto lateral, en la zona temporal, se dice que es el área macular, ¿no? En esa zona se va a insertar el oblicuo inferior, ¿no? Y va a estar por debajo, como vemos, del recto inferior, el oblicuo inferior. Y la inserción con respecto al eje visual es de 51 grados en posición primaria, ¿no? Como vemos acá en esta gráfica, ¿no? Ahí está justo con la angulación. Y se dice que tiene normalmente un vientre en el 90% de los casos, es decir, un vientre muscular, pero en el 10% de los casos puede tener 2 vientres musculares y muy raro puede tener hasta 3 cuerpos musculares, ese oblicuo inferior. Y ahora vamos a verlo porque es importante en la cirugía. Más adelante voy a colocar unos aspectos para llevarlo a la práctica, toda esta parte anatómica, ¿no? Ahora pasamos al músculo elevador del párpado superior. Como vemos acá, el elevador del párpado superior, también por encima de la... Aquí está un poquito, no se ve muy bien, pero está por encima del recto superior, el origen, ¿no? Por encima del anillo de zinc, y debajo está el origen del recto superior y medial está el oblicuo superior, el origen, ¿no? Incluso se menciona de que al inicio hay una fusión en el origen entre el elevador del párpado superior, el recto superior y el músculo oblicuo superior, ¿no? Y el recorrido de este va a ser por encima del recto superior, como vemos en esta imagen, ¿no? Por encima del recto superior, el recorrido hacia adelante, y por ahí van a estar unas vainas que van a rodear al músculo del elevador del párpado superior. Y como vemos acá, van a compartir la misma vaina con el recto superior. Y vamos a ver por qué es importante, ¿no? Ahorita en la parte que les voy a explicar ya práctica, vamos a ver por qué es importante esa fusión que comparten de la vaina entre los dos, entre el recto superior y el elevador del párpado superior, como vemos en esta imagen. Y ahora aquí, por ejemplo, vemos cómo a nivel, el elevador del párpado superior, a nivel del fondo de saco superior, del fornix, va a convertirse en una aponeurosis, un tejido aponeurótico del elevador, que va a seguir hacia anterior y se va a ir hacia el párpado superior, como vemos acá, y se va a unir a una parte de la región tarsal y se va a atravesar al músculo orbicular pretarsal, lo va a atravesar sus fibras, sus aponeurosis de este elevador, y se va a insertar también en el pliegue cutáneo del párpado superior, ¿ya? Entonces esto lo he colocado para ver hasta dónde se inserta, ¿no? Dónde es su origen y dónde se inserta este elevador del párpado superior. Y ahora vamos a ver las relaciones de las inserciones de los músculos rectos, ¿no? De los rectos, de los 4 rectos, ¿no? El superior, el inferior, el lateral y el medial. Como vemos acá, la inserción es a nivel del limbo, ¿no? Tiene una relación en la esclera con respecto a las distancias que están acá en milímetros, empezando desde el músculo recto medial, que es el que está más próximo al limbo, 5.5 milímetros, luego se va a ir alejando poco a poco de forma progresiva.
vamos hacia hacia el recto inferior, y la distancia se va a ir alejando 6.5 milímetros del limbo, y luego al recto lateral 6.9 milímetros, y finalmente el más lejano es el recto superior, que se inserta el tendón. ¿Audio o es mi internet? Mucho más lejos. ¿Se escucha? Gonza, yo no escuché cuando empezaste a explicar sobre la relación de los rectos, que va a ser el espiral. Sí se escucha bien. Sí se escucha. Entonces eso. Creo que Ya. Sí se escucha. Ya corté. Ya. Entonces, ya, este es el espiral que se conforma, ¿no?, de las inserciones de los músculos rectos, ¿ya? De los tendones. Y también otra característica importante es que la zona de la inserción vertical, o sea, del recto superior y del recto inferior, como vemos, levemente la zona temporal está insertado más posterior que la zona nasal. La zona nasal está más anterior, más pegado al limbo, ligeramente, ¿no? Igual el recto inferior, la zona temporal está un poquito más lejana que la zona nasal, que está más próximo al limbo. Eso es otra característica que también lo mencionan, ¿no? ¿Ya? Ahora, este es un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de los músculos extraoculares, con todas las características que luego se los puedo pasar ya para que lo revisen con más detenimiento. Es un resumen, porque ya lo hemos explicado todo, pero acá lo que quiero que vean, que no le he puesto, es la longitud del músculo, cuántos milímetros. Vemos que aproximadamente los rectos miden 40 milímetros, ¿no? Y el más corto es el oblicuo superior. Sin embargo, la longitud de su tendón, ¿no?, porque el oblicuo superior tiene un tendón largo, es el máximo, 26 milímetros, ¿no? Y después las otras características ya lo hemos explicado, ¿no? Ahora vamos a la parte de la irrigación de los músculos rectos. La irrigación va a venir de los músculos extraoculares, perdón, va a venir por la arteria oftálmica, ¿no? La arteria oftálmica va a lanzar ramas musculares de irrigación de las arterias. Estas ramas musculares se van a dividir en dos. Va a ser una rama lateral, que es más pequeña, y que va a irrigar esta rama lateral al recto superior, como vemos en esta imagen, va a irrigar al oblicuo superior y va a irrigar al recto lateral. A estos tres músculos va a irrigar la rama lateral, que es más pequeña. Y la otra rama es la rama medial, que está acá. La rama medial va a irrigar al oblicuo inferior, va a irrigar al recto inferior y va a irrigar al recto medial, ¿ya? Y esta es la rama que es más gruesa, la que tiene más suministro de sangre. Y vamos a ver aquí que también la arteria lagrimal, ¿no?, la arteria lagrimal va a irrigar también de forma accesoria al recto lateral, ¿ya? Y vemos que la arteria infraorbitaria, que tiene otro origen, ¿no?, también va a irrigar de forma accesoria al oblicuo inferior y al recto inferior, ¿ya? Esa es básicamente la parte de la irrigación, pero también vamos a ver que dijimos que el origen era en la arteria oftálmica, que daba las ramas musculares, ¿no?, que irrigaban a los músculos extraoculares. Pero si seguimos el recorrido, como vemos en esta imagen, estas arterias musculares van a dar origen más adelante a las arterias ciliares anteriores. Estas arterias ciliares anteriores se describe que por cada músculo va a tener de 1 a 4 arterias ciliares anteriores. Y estas arterias ciliares anteriores van a perforar la esclera y van a irse hacia adelante, hacia el segmento anterior. Van a irrigar el segmento anterior. Y vamos a ver también por qué es importante tener estos reparos anatómicos en la cirugía, ¿ya? Entonces hay que recordar eso, que va a irrigar hasta el segmento anterior las arterias que vienen y van a tener todo ese recorrido por el músculo y van a ser las arterias ciliares anteriores hacia adelante, ¿no? Y el sistema venoso es el drenaje de estos músculos, va a tener un retorno venoso paralelo a la irrigación de la arteria, y se va a drenar en la vena orbitaria superior y la vena orbitaria inferior,
¿ya? Que van a drenar finalmente al seno cavernoso. Pero una característica importante en la cirugía del estrabismo, por ejemplo, es las venas vorticosas, ¿no? Las venas vorticosas, que son estas, si la vemos, están detrás del ecuador, ¿ya? Y con respecto al número de venas vorticosas, pueden ser, como vemos acá, 4 venas vorticosas, o puede haber algunas variantes. No es un número estable y la posición también puede variar, pero se menciona de que las 2 posiciones constantes son la que está en el cuadrante superolateral, que es la vena vorticosa superior, que es esta de acá, y que va a estar detrás del músculo oblicuo superior, ¿ya? Es un reparo anatómico importante, vamos a verlo también por qué, quirúrgicamente, y la otra que es constante es la vena vorticosa de la región inferotemporal, que va a estar detrás o posterior del músculo oblicuo inferior. ¿Ya? ¿Hasta aquí se ha escuchado todo? Sí. Sí, Gonzalo. Ya. Entonces continuamos. Entonces ahora la estructura de los músculos extraoculares. Con respecto a su composición de estos músculos extraoculares, va a ser de un tejido estriado, un músculo estriado voluntario, que va a ser similar al músculo esquelético, pero va a tener algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias con respecto a su composición, tanto bioquímica, con respecto a su estructura y con respecto también a su función? ¿Por qué? Porque este músculo, si bien es estriado voluntario, va a tener características que le va a dar funciones de velocidad de contracción para los movimientos sacádicos de los ojos, y también va a tener características de resistencia, de estabilidad en estos músculos extraoculares para darle, por ejemplo, cuando queremos fijar la mirada, ¿no? O cuando queremos hacer las vergencias, convergencia, divergencia, para darle una estabilidad a esa mirada, tiene que tener una característica propia, ¿no? Entonces eso es importante diferenciarlo, ¿no? De estos músculos extraoculares. Otra característica es con respecto a la inervación de estos músculos extraoculares, con respecto al músculo estriado esquelético. La relación de la inervación con las fibras para los músculos extraoculares se dice que es de 1 a 3. Una inervación para 3 fibras, a diferencia de lo que es para el músculo esquelético, que es una fibra para 30 o 50, una inervación, un nervio para 30 o 50 fibras. Eso quiere decir que en los músculos extraoculares hay una mayor densidad de inervación para pocas fibras, ¿no? Una alta densidad, ¿no? Y eso le va a permitir tener mayor precisión a estos músculos extraoculares. Y, por ejemplo, la característica lo vamos a reflejar, por ejemplo, en el reflejo vestíbulo ocular, como vemos acá. ¿Qué es el reflejo vestíbulo ocular? Cuando el centro, en el cerebro hay un centro de rotación, de detección, perdón, en el vestíbulo, ¿ya? Detecta un movimiento de la cabeza, por ejemplo, hacia la derecha, los músculos van a tratar de hacer, o la mirada va a tratar de hacer lo contrario, se va a ir hacia la izquierda cuando movemos la cabeza hacia la derecha. Ese es el reflejo óculo-vestibular. Mediante inhibiciones y excitaciones, que ya salen del tema, y lo que importa es que va a compensar el movimiento del ojo para dejarlo estable en un solo punto, para que no se pueda variar cuando se rota la cabeza. Ya ese es el reflejo vestíbulo ocular que le da la precisión, y ese es por la inervación de las fibras que estamos mencionando. Y otra característica la podemos ver, por ejemplo, cuando queremos hacer precisión con respecto a la convergencia y la divergencia, las vergencias, ¿no? También es por la inervación, ¿no? Esa finura que le da a las fibras musculares. Otra característica de los músculos extraoculares, como vemos en esta imagen, es la organización. La organización se menciona, como vemos acá, del músculo extraocular, que va a estar conformado por 2 capas. Una capa global interna que se va a unir a esto negrito adelante, que es el tendón de los músculos,
y una capa orbital externa. La capa orbital externa se va a unir a este circulito blanco, que es el sistema de poleas, que lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces va a tener dos capas importantes, las fibras de los músculos extraoculares. Y otra característica es la inervación también. La inervación puede ser única o múltiple en estas fibras musculares. La inervación única es la que más se ha estudiado y la que está comprobada de que tiene que ver con la contracción rápida, con la característica de función de una resistencia a la fatiga, y también hay características dentro de las fibras musculares extraoculares que tienen, lo mencionan como de colores, color rojo, intermedio y blanco, ¿no? Estas fibras musculares. Las rojas son las que tienen mayor fuerza sostenida y esas van a estar, toda esta característica de inervación única con mayor proporción de fibras rojas, le va a dar una característica sobre todo a la capa orbital, ¿no? Que es la capa orbital externa de las fibras musculares, que se va a unir al sistema de poleas, que le va a dar una estabilidad y una fijación y va a permitir una sostenibilidad y una fuerza al músculo extraocular. ¿Ya? Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando aplicamos toxina botulínica, como vemos acá, va a nivel de la placa neuromuscular, va a hacer que no se libere la acetilcolina, por lo tanto no va a haber la contracción del músculo, sobre todo va a haber una alteración de estas fibras, ¿no? De estas fibras orbitarias, ¿no? Que van a estar, de esta capa orbitaria que va a unirse a las poleas, ¿no? Entonces va a alterar esta fuerza del músculo, ¿no? Sobre todo cuando aplicamos la toxina botulínica o cuando hay denervaciones de la inervación a nivel de estas placas terminales, ¿no? Ya eso de ahí también está comprobado de que está relacionado con estas fibras orbitales, ¿no? Externas que se unen al sistema de poleas, que lo voy a explicar más adelante. Y la otra inervación múltiple que ha sido poco estudiada y que hay bastantes controversias y que se menciona un control más fino a los músculos extraoculares y, como mencioné anteriormente, le permite tener esos movimientos de emergencia más finos, de convergencia y divergencia, ¿no? Ahora, con respecto a las relaciones de todos estos músculos dentro de la órbita y toda esa parte intraorbitaria, ¿no? Mencionar de que aquí, como vemos, ¿no? El contenido de la órbita va a estar conformado por un tejido músculo fibroelástico, ¿ya? Todo esto de acá, ¿no? Toda la parte del contenido de la órbita va a tener ese tejido, ¿no? Músculo fibroelástico, que va a separar la grasa orbitaria en dos. La grasa orbitaria va a haber una grasa orbitaria extraconal por fuera del cono muscular. El cono muscular es la parte de los músculos extraoculares y entre los músculos extraoculares, como vemos acá, hay un tabique, un septo intermuscular. Y si cortamos eso, por dentro hay otra grasa orbitaria que es intraconal, por dentro del cono muscular, ¿ya? Y por fuera hay la otra grasa. Entonces hay dos grasitas que están separadas, ¿no? Y que ahorita vamos a ver para qué es importante. Entonces todo este contenido orbitario va a tener un músculo fibroelástico que le va a permitir darle sostenibilidad a los músculos extraoculares, a la órbita, lo va a fijar, le va a permitir tener una fijación y una consistencia, ¿no? Para que no se desplace, ¿no? Y estos músculos o este tejido musculofibroelástico dentro de la órbita va a tener conexiones fibrosas con los músculos extraoculares. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay traumatismos de estallido del piso de la órbita, como vemos en esta imagen? Genera atrapamientos de las conexiones fibrosas y eso genera distorsiones en los músculos de forma indirecta, no solamente por el atrapamiento muscular, sino porque hay conexiones fibrosas que arrastran al músculo, en este caso, y generan un atrapamiento de forma indirecta, ¿no?
por la distorsión por el traumatismo de esta órbita. Y lo otro es cuando hay una hemorragia en la región retrovulvar. Esa hemorragia, ese contenido, se puede generar mayor fibrosis de esas conexiones fibrosas y generar alteraciones en los músculos extraculares, como vemos en esta imagen, en la zona, en la órbita de acá, que está señalada, vemos cómo después de un traumatismo genera una hemorragia retrovulvar que genera una elongación del nervio óptico y genera una proptosis, y también eso pues genera una fibrosis de todo ese tejido fibroso ya de por sí, y una desestructuración de ese tejido fibromuscular que estamos mencionando, que está en el contenido orbitario y que está relacionado con todo esto, ¿no? Y otra característica que vemos es los tejidos adiposos, ¿no? Los tejidos adiposos que dijimos que son dos. Uno extraconal, que es por encima, y que como vemos acá va a rodear a los músculos extraoculares y se va a estar posicionado hasta 10 milímetros detrás del limbo. Hasta ahí llega esa protección, ¿no? Que le da ese tejido graso orbitario, ¿no? Y lo otro es el intraconal, ¿no? Que está por dentro del tabique intermuscular, ¿no? Como vemos acá, está por dentro, está cortadito, y esa grasa orbitaria interna, intraconal, va a la cápsula de Tenon, que ahorita lo voy a explicar, ¿no? Va a separarlo, esa grasa orbitaria, de la esclera, ¿no? Y lo otro es los músculos, el cono muscular, que ya lo expliqué, ¿no? Que es la conformación de todos los músculos, de la vaina de los músculos que está rodeando y de este tabique intermuscular, ¿no? Todo eso está conformado, este cono muscular, ¿no? Y se dice que está localizado el cono muscular por detrás del ecuador. Desde ahí comienza hacia el ápex orbitario, ¿no? Toda esa zona es importante tenerlo en consideración anatómica. Y otra característica también es la vaina facial o la capa muscular que está rodeando a los músculos extraoculares, ¿no? Que vemos aquí que va a rodearlo de forma superficial y va a tener características importantes. Va a estar en la superficie de los rectos, rodeándolo, esta vaina facial o capa muscular o cápsula muscular, y es un tejido liso y avascular que va a permitir que en los movimientos oculares haya un deslizamiento entre los músculos y esa vaina, ¿no? Le permite generar esos deslizamientos adecuados. También lo vamos a ver que es importante en la cirugía. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Y aquí vemos la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, que es la cápsula que va a rodear, la más importante, que va a rodear al globo ocular, también se denomina fascia bulbi, y es un tejido fibroelástico que va a estar fusionado en la parte posterior con la vaina del nervio óptico, y en la parte anterior lo va a penetrar los músculos rectos, como vemos acá, ¿no? En este corte superior lo va a penetrar los rectos superior, inferior, lateral y medial, 10 milímetros detrás de sus inserciones de los tendones. Lo va a penetrar estos rectos a ese tejido de la cápsula de Tenon en la zona anterior. Y a nivel del ecuador va a estar penetrado por los oblicuos, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿no? Lo van a penetrar, pero a nivel del ecuador, diferente a los otros rectos, ¿ya? Y va a tener dos características importantes. En la parte posterior, esta cápsula de Tenon, que dije que se unía o se fusionaba con la vaina del nervio óptico, va a ser una cápsula de Tenon más delgada y más flexible, que va a permitir, pues, que cuando haya movimientos del globo ocular, haya un movimiento adecuado del nervio óptico y de los vasos ciliares que están por ahí, y los vasos, ¿no? La irrigación. Entonces le va a permitir esa movilidad en la parte posterior. Y en la parte anterior, esta cápsula de Tenon se hace más gruesa y más resistente a nivel ya del ecuador hacia adelante, y eso le va a permitir darle una estabilidad para que esté unido, pues, al
toda esta órbita, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la cápsula de Tenon. Finalmente, el sistema de poleas. El sistema de poleas que aquí vemos en esta zona, que es un tejido fibroelástico que está conformado por músculo liso, por elastina y por colágeno. Este sistema de poleas que está en esto rodeando a los músculos extraoculares, ¿ya? En la parte de la órbita, es un tejido fibroelástico que va a estar, ¿no? Como mencioné, en la parte superficial de los músculos, y su función va a ser darle una estabilidad a los músculos extraoculares. Y incluso se menciona que puede estar inervado y como tiene tejido muscular liso, tiene elastina y colágeno, puede haber contracciones y movimientos por este sistema de poleas, ¿no? Que está rodeando a los músculos extraoculares. Incluso se menciona que en estudios con resonancia magnética se ha evidenciado a este sistema de poleas, que en la parte post anterior se va a fusionar con el tabique intermuscular, ¿ya? Este sistema de poleas que le va a dar una fijación y una estabilidad a los músculos extraoculares, y que en la parte inferior de los músculos recto inferior, como vemos en esta imagen, y el oblicuo inferior, va a tener este sistema de poleas, va a haber un repliegue y va a generar lo que se denomina el ligamento de Lockwood, ¿no? Que es es importante en el párpado inferior. Vamos a ver que le va a dar cierta estabilidad al párpado inferior, que viene del recto inferior y del oblicuo inferior mediante el sistema de poleas hacia adelante, como vemos en esta imagen. Y entonces, ¿cuál es lo que mencioné, ¿no? El sistema de poleas, lo principal es darle una estabilidad y una posición a los músculos extraoculares, porque lo está rodeando y está con estos tejidos, que ya lo mencioné anteriormente. ¿Y qué se menciona? Cuando hay tracciones de estas poleas, cuando, por ejemplo, no está posicionado en las localizaciones donde debería estar este sistema de poleas, que se le denomina una heterotopia. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en estos casos de craniosinostosis, ¿no? En el cual hay fusión precoz de las suturas craneales en un bebito, y eso pues va a generar deformidades y por lo tanto malposiciones de este sistema de poleas, y eso puede generar pues estrabismos, ¿no? Estrabismos no por el músculo recto, sino más que nada por ese sistema de polea que le da estabilidad, va a estar mal posicionado y va a generar tracciones en los músculos rectos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del sistema de poleas. Ahora vamos a ver ya la parte final, que es consideraciones anatómicas para procedimientos oftálmicos. Todavía nos quedan unos minutitos. Entonces, importante, se menciona, por ejemplo, esto. Vemos acá el nervio, el cuarto par, que va hacia el oblicuo superior, ¿ya? Y vemos que está saliendo por fuera del cono muscular, es extraconal. Entonces, si nosotros, como reparo anatómico, ingresamos, inyectamos o bloqueamos retrovulvarmente hacia el cono muscular por dentro, vamos a bloquear a todos los nervios excepto al cuarto par. Como vemos acá, está saliendo por fuera, ¿no? Entonces no vamos a bloquear al oblicuo superior, ¿no? Acá también estamos viendo cómo todos están por dentro, ¿no? Del anillo de zinc, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Todos los nervios, y el cuarto está por fuera, ¿no? Es extraconal, por fuera del cono de los músculos también, ¿no? Entonces ese reparo es importante en el bloqueo retrovulvar, ¿no? Que no lo va a bloquear al cuarto par. Y lo otro es el ingreso de los nervios, como vemos acá, los nervios extraoculares van a ingresar en el tercio posterior de los músculos rectos, como vemos acá, en el recto superior, en el oblicuo superior, está ingresando en el tercio posterior. Es decir, si nosotros hacemos cirugías de la parte anterior, es difícil tocar a estos nervios o hacer unas resecciones de estos nervios, porque están en el tercio posterior, ¿no? Ahí es donde ingresan.
Y ¿se escucha, chicos? Sí, se escucha bien. Sí, igual Bien. está todo ok. Ya, entonces, ahora lo otro es con respecto a lo que estaba mencionando, ¿no? Al tercer par craneal, como vemos acá, va a tener una rama inferior. La rama inferior que dijimos que tiene una importancia porque va a dar al oblicuo inferior. El oblicuo inferior, ¿no? Esta ramita que va a pasar lateral al recto inferior, como vemos acá, ¿no? Y va a inervar al oblicuo inferior en su parte lateral, ahí va a ingresar este nervio, importante en las cirugías de estos músculos, del recto inferior y del oblicuo inferior, y de la inervación parasimpática que dijimos que pasa por ahí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una resección en ese nervio oblicuo inferior, dijimos que por ahí pasaban las fibras parasimpáticas que hacían una miosis, constricción pupilar. Por lo tanto, si nosotros resecamos ese nervio, ¿no? En las cirugías, o si entramos lateral al recto inferior, que es por donde pasa ese nervio, va a generar pues dilataciones de la pupila, alteraciones pupilares. ¿Ya? Era por eso importante en la cirugía, en los traumatismos en el oblicuo inferior y en los bloqueos retrovulvares inferotemporales o inferolaterales, ¿no? Porque ahí está ese nervio del oblicuo inferior. Ahí va a generar pues estos problemas de acomodación y problemas de dilatación pupilar. Y pasamos ahora con respecto inferior, ¿no? También mencionamos que el oblicuo inferior en su porción o en su cuadrante el cuadrante inferior lateral, por donde se va a insertar el músculo oblicuo inferior, es importante en la cirugía hacer una buena revisión de los vientres de ese músculo, porque como dije, a veces hay algunas consideraciones anatómicas que pueden generar pues que haya dos vientres, ¿no? Dos cuerpos en esa zona o hasta tres cuerpos, ¿no? En el 10% de los casos. Por lo tanto, en ese cuadrante inferior lateral del oblicuo, importante en la cirugía de estrabismo de ese músculo, buscar los vientres, porque si no hacemos una buena búsqueda y no tenemos ese reparo, podemos dejar ese vientre y no hacer una cirugía exitosa de estrabismo, ¿no? Eso lo mencionan como importancia anatómica. Lo otro es con respecto a la cápsula muscular que mencioné, ¿no? Que era lo que cubría todos esos músculos rectos. Esa cápsula es importante en la cirugía de estrabismo mantener la integridad de esa cápsula muscular, porque si nosotros lesionamos esa cápsula muscular de forma extensa, puede generar sangrados y puede generar incluso adherencias. Por lo tanto, eso llevar al fracaso de la cirugía de estos músculos rectos. Tener consideración en las cápsulas musculares. Incluso se menciona que si nosotros esa cápsula muscular la suturamos, pero no suturamos el músculo recto, ese músculo recto va a generar un deslizamiento de ese músculo recto, ¿no? Y un fracaso de la cirugía, si nosotros solamente suturamos la cápsula muscular y la fijamos, y no el recto, ¿no? Otras consideraciones anatómicas es con respecto al tabique intermuscular, ¿no? El tabique intermuscular, que era esto que estaba entre los músculos rectos, ¿no? Este tabique intermuscular se menciona de que es importante en las referencias de los músculos extraoculares. Cuando hacemos cirugía de estrabismo, es importante si es que se llega a perder, ¿no? O si es que hay un traumatismo y no reconocemos en qué músculo estamos, hacer una referencia del tabique intermuscular nos va a permitir orientarnos, ¿ya? El tabique intermuscular es importante en la cirugía, sí es importante. También es importante, se menciona que ese tabique intermuscular, cuando hacemos recesión
resección. Primero, para entender lo que es una resección de los músculos. Resección es hacer un corte del músculo o del tendón del músculo recto para luego suturarlo en esa misma zona y así acortamos el músculo y fortalecemos ese músculo. Lo hacemos el movimiento más fuerte en esa zona. Y esa es resección. Y recesión es cuando el músculo lo desinsertamos y lo colocamos posterior, más posterior, lo unimos. Esa es recesión. Y eso debilita el músculo, más bien, hace lo contrario. Entonces, ya teniendo esa referencia de resección y recesión de los músculos, el tabique intermuscular se menciona de que no se recomienda hacer disecciones, no se recomienda hacer disecciones cuando hacemos cirugías de recesión, ¿no? Para debilitar los músculos. ¿Ya? Sí está recomendable hacer disecciones extensas del tabique intermuscular, de ese tabique, cuando hacemos la resección. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese corte del tabique, se menciona que puede generar un avance de los músculos extraoculares y el fracaso de la cirugía, ¿no? Y lo otro es con respecto al recto medial. El recto medial es el único músculo de los extraoculares que no va a estar ubicado o no va a estar en contacto tangencial con los músculos oblicuos. De ahí que la cirugía del recto medial es la menos complicada, a diferencia de los otros músculos, porque sí están en contacto con los oblicuos. Entonces, ese recto medial es más fácil, se menciona, pero sin embargo no hay puntos de referencia en esa zona del recto medial. Por lo tanto, también si es que se nos llega a perder ese tendón del recto medial o nos desubicamos, se desorienta en la cirugía o es por un traumatismo, es difícil encontrar al recto medial. Y lo otro es con recto inferior. El recto inferior, habíamos mencionado que en la parte con el oblicuo inferior van a generar una cápsula, ¿no? Y generan el ligamento de Lockwood y todo eso pues genera repliegues hacia el párpado inferior, es decir, hay conexiones entre el recto inferior y la zona del párpado inferior. ¿Se cortó, me parece? Sí, se cortó. Sí, parece que se cortó. Pensé que era la única. No sé si le llamó al señor Tomás. Ah, probablemente. Creo que él no se da cuenta. Esperar unos 5 minutitos. Ahorita vuelve a conectarse probablemente. Un rato, sale que está en llamada, significa que está con el señor está coordinando algo. ¿Me escuchan? ¿Se cortó? Ahora sí, Gonzalo, sí te escuchamos. ¿Me escuchan?
Que se había cortado, ¿no? ¿En qué parte se quedó, Diana? Hola, Gonza. Sí, ¿me ves? ¿Es mi pantalla? A ver, No, espérate. ya no se ve tu pantalla ya. Comparte tu pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. ¿En qué parte me quedé? Ya estoy terminando ya. Ahí, ¿En qué? ¿Acá? Ay, en recto inferior, en los reparos del recto inferior. ¿Aquí? En el recto inferior. Recto inferior. Ah, ya. Sí, pues, ya bueno, cirugías del recto inferior van a generar alteraciones en la fisura, en la hendidura interpalpebral, ¿no? Por estas uniones con el párpado inferior. Y con respecto al recto superior, también está unida las vainas, habíamos dicho en sus orígenes, con el elevador del párpado superior, y también cirugías en el recto superior van a generar, puede generar tosis del párpado por esta unión con el elevador, o alteraciones en la fisura palpebral, ¿no? En la hendidura palpebral. Y finalmente el suministro de sangre en los músculos extraoculares, habíamos mencionado que en la parte anterior van a generar las arterias ciliares anteriores que van a irrigar el segmento anterior, sobre todo en las 3/4 partes del segmento anterior. También la arteria ciliar posterior larga también irriga, pero en menor proporción, más es la arteria ciliar anterior que viene de los músculos rectos. ¿Y cuál es la importancia en la cirugía? Cuando hacemos cirugías de los músculos rectos de forma simultánea en 3 músculos rectos en pacientes ancianos o vasculopáticos que tienen alteraciones de la vascularidad, puede generar necrosis del segmento anterior. De ahí la importancia de tenerlo esto en consideración, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Y aquí, por ejemplo, lo otro es con respecto a la cápsula de Tenon. En la cápsula de Tenon se menciona que si nosotros, de preferencia, no hay que penetrar esa cápsula de Tenon, porque si penetramos en la parte posterior 10 milímetros de limbo o más posterior, la cápsula de Tenon, podemos generar que esa grasa orbitaria salga y se una o se adhiera a los músculos extraoculares y genere adherencias en los músculos, y eso alteraciones en la motilidad ocular, ¿no? Que generan fracasos en la cirugía. De ahí la importancia de la cápsula de Tenon. Y lo otro es en las venas vorticosas. También las venas vorticosas hay que tener en consideración cuando hacemos estas cirugías de estrabismo, que en la parte sobre todo de la parte posterior de los rectos, están estas venas vorticosas, ¿no? Justo detrás, como habíamos mencionado. Y si hacemos una rotura accidental puede generar, pues, situación devastadora, ¿no? Y hacer compresiones es lo más importante en este caso si hacemos una rotura accidental de las venas vorticosas. Y en la parte posterior, justo detrás de las inserciones de los tendones de los músculos rectos, está la porción escleral más fina, la más delgada. Es la zona más delgada de la esclera. Por lo tanto, en estas cirugías hay que tener cuidado porque puede generar perforaciones esclerales en esta zona, ¿no? Justo detrás de estas inserciones. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta y disculpen si es que se cortó porque en verdad no. ¿Me escuchan? sí, Gonza, ha estado muy Ajá. bien. Ha estado muy interesante. Gracias No por sé la si, explicación. no sé si tienen alguna pregunta, algo. Ya Gonza, para. sobre los ángulos que forman los músculos, Ujú. habíamos hablado en una exposición pasada sobre la inclinación que forma el piso de la órbita con el globo ocular, que era más o menos 22 grados. Y aparte de eso, he leído, pusiste los grados que formaban los músculos rectos, pero también hay unos grados que había leído de los músculos rectos superior e inferior, que son 23 grados con la línea visual. ¿Ya? Sí, allá, Eso también son otras variaciones de los grados. allá. Sí, Ajá, justo sí lo ahí, coloqué, justo Diana. está eso. Ah, Sí, ya, no ya. sé si me llegaron a escuchar porque de repente se cortó. A esa parte no lo vi. Ajá, No sí, lo vi. Pero la era el músculo inserción, recto superior e inferior también. ajá, el inferior es Ajá, con igual, la ¿no? línea visual. 23 Ajá, en posición, 23 grados. en posición primaria, ¿no? Esa es la inserción y es Ajá, lateral, ¿no? Lateral se va el plano. ajá. Ujú.
Sí, eso de ahí, Después ¿qué más? había otro que era la posición, no sé si lo has puesto, del oblicuo, está bien 51 grados. Ya, eso Eso se no va a más, ver porque más la vez pasada habíamos estado haciendo énfasis en los grados. Y se va a ver más en fisiología también. ajá, Sí, sí, aquí Gonza, más bien muchas Tiene que gracias hablar por de la todos extra. los ejes. ajá, justo es la parte anatómica y también pues para qué es la importancia clínica, ¿no? En De qué los casos reparos lo vamos a ver, anatómicos. porque eso es importante en las cirugías de estrabismo, ¿no? Ajá. Por eso lo coloqué ahí, para que ustedes tengan las referencias. Y ya pues más adelante seguramente, si Dios quiere, pues vamos a hacer algún tema de estrabismo, ya de cirugía, de parte quirúrgica, ¿no? La parte básica. Ujú. No sé si Gonza, tienen alguna otra. Ajá. Gonza, con respecto a las venas vorticosas, mencionaste que también en los cuadrantes superior interno e inferior interno eran las menos variables en cuanto a la No, posición. temporal. Ajá, es superior, Temporal era, superior temporal e inferior temporal. temporal. Ajá, Ya. son las menos variables y son las que están localizadas justo posterior al oblicuo superior y al oblicuo inferior, Ajá, lo ¿no? único que Y eso es importante en la cirugía porque podemos hacer resecciones de esos de forma iatrogénica y generar pues sangrado, porque ese es el drenaje de la coroide, ¿no? Como vemos acá. Cirugía de esto, ¿no? Ajá. Ya sí, era lateral. Ya, con razón. Ajá, Ya, chévere, Gonza. sí. ¿Qué más? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo más para poder, lo pueden colocar en el grupo y lo vamos Gonza, conversando, ¿no? Una pregunta, Gonza. estoy acá con el doctor Torres. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. ¿Para qué ¿Cómo te está, sirven los doctor? grados? Doctor, no le escucho. La diferencia de grados entre los músculos en posición primaria Ajá. de cada uno de los músculos, por ejemplo, el superior, el oblicuo, ¿para qué te sirve? O sea, solamente en esta parte anatómica que yo he hecho la revisión, solamente lo describen, ¿no, doctor? Pero no mencionan cuál es yo pienso que es para, bueno, para que esté, ¿no? O sea, es la orientación cuando nosotros buscamos de los rectos, ¿no? Cuando vamos a hacer la cirugía. Yo supongo que hay que colocarlo en esos ejes, ¿no? Tratar de Pero para eso mantenerlo. tienes la espiral de Pero, Pitot, o sea, para eso no está diseñado. Entonces, cuando tú has leído, por ejemplo, el efecto máximo del músculo, ¿cierto? ¿Has leído o no? no, doctor, La función máxima del músculo superior, ¿en qué ángulo lo vas a encontrar? Entonces, acuérdate que si está inclinado, no se va a dar la fuerza necesaria. Entonces, cuando coincide con la angulación, ese es el efecto máximo del músculo que va a hacer cuando se contrae. Para eso te sirve. doctor. Doctor, excelente. Excelente, doctor. Eso lo vamos a ver Excelente, más con... eso yo justo Fisiología. he programado, doctor, un tema de fisiología de los músculos en la siguiente, que creo que le toca a Christopher, va a exponer eso. Y ahí vamos a tocar, yo justo he hablado de anatomía, pero sí, doctor, es importante lo que usted menciona, ¿no? Esa fuerza que menciona. Más bien, gracias, doctor, por aclarar. Acá, ¿qué hace el recto superior? Ya hace tal cosa. Ya, su efecto máximo hace esto. ¿En qué posición? Tienen que buscar la posición para eso. Y todo se construye, vamos a buscar una pelota de fútbol y vamos a construir un ojo con la sensación de los músculos para que entiendan qué pasa cuando jalan cada uno, ¿no? ¿Dónde están anclados y cómo se están moviendo? Entonces, así van a entender qué pasa con los ángulos, ¿no? Pues consíganse una pelota, consíganse sus músculos y se apagó tu celular. No se apagó. A los peloteros traigan su pelota y lo hacemos acá. Sí, doctor. Excelente, doctor. Gracias más bien por su aporte, doctor. Ya. Bueno, Ya llegó creo que... el señor San Martín, por si acaso, Ya, Gonza. voy a ya chicos, muchas gracias más bien a los participantes.